Buenas noches, bienvenidos a La Silla Vacía. Soy Daniel Pacheco, editor general. Un saludo a toda la gente que nos ve por televisión en Canal 1 y a los que los siguen por el YouTube de La Silla Vacía. Hoy revelamos en exclusiva la ponencia del magistrado que pide tumbar la reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro desde la Corte Constitucional y el análisis de sus argumentos. Antes de arrancar, les quiero pedir una ayuda. Si les gusta el periodismo independiente que hacemos en La Silla Vacía, pueden donarnos para garantizar la sostenibilidad de este medio utilizando este código QR. Todas las donaciones nos ayudan para seguir haciendo nuestro trabajo. Hoy estamos desde la redacción. Gerson Ortiz cubre el Congreso en La Silla Vacía, pero tiene buenas fuentes en la Corte Constitucional. ¿Qué más, Gerson? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal todo? Gran Chiva, se consiguió usted la ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez sobre si el Congreso logró arreglar los errores que tuvo en la reforma pensional. Y más de fondo es tumbar la reforma pensional, que es lo que plantea el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, que además es el presidente de la Corte Constitucional. Vamos a hablar de las razones que tiene Ibáñez. Ahí estaba la nota. Perfecto. Ponencia de Ibáñez pide tumbar la pensional aferrándose a minucias. Además de tener el texto y usted y Mariana Zapata, que cubre el Poder Judicial aquí en La Silla, pudieron como hablar con gente, hacer una revisión minuciosa de todo este texto de 80 y pico páginas. 83. Pero antes de entrar en esas minucias, un poco volvamos al contexto de lo que está pasando. Entonces, la reforma pensional se aprobó luego de unos debates muy duros y la Corte Constitucional recibió varias demandas a esa reforma. 50 demandas. Y entonces empezó a revisar las demandas porque la Corte examina la constitucionalidad del trámite legal de las leyes del Congreso, ¿cierto? Sí, hace dos tipos de controles. Uno que es automático, cuando son reformas estatutarias, es decir, no pueden entrar en vigencia hasta que la Corte las revise. Y unas revisiones posteriores u ordinarias, que es el término, que es cuando se produce una ley y un ciudadano preocupado, en este caso muchos congresistas, demandan la ley y piden tumbarla y hacer una revisión posterior. No una ley cualquiera. La reforma pensional es, yo creo que la reforma insigne de este gobierno en términos de su ambición para cambiar el sistema de seguridad social y es la reforma que más cambia ese sistema desde que se creó en 1991. Que es una redistribución, en palabras del presidente Petro, una redistribución de la riqueza, ¿no? Es darle a los mayores de 60 años, no una pensión, pero sí una ayuda mensual, ¿no? Que, como dice el presidente, les garantice plato de sopa caliente. Sí, y además elimina unas cosas muy perversas que tenía el sistema pensional anterior, que era que la gente de más altos ingresos recibía más subsidios del Estado, ¿no? Sí. No vamos a hablar de las virtudes o no de esa reforma, que tiene otros problemas como de sostenibilidad fiscal, pero sí como de lo que está en juego en este debate de la Corte Constitucional, que el presidente de la Corte dice se debería caer. ¿Y ahora qué pasa? Entonces, él tiene esta ponencia y ahora, ¿qué sí? Entonces, esta ponencia, el magistrado Ibáñez la tiene que socializar y argumentar en la sala plena de los 9 magistrados de la Corte Constitucional. Digamos que el debate estaba un poco empantanado, Daniel, porque recusaron al magistrado Héctor Carvajal, uno de los últimos en llegar, El que era abogado de Petro. el que era abogado de Petro, de Uribe y de muchos más. La recusación la hizo el Centro Democrático porque cree que Carvajal puede ayudar a salvar la pensional, aunque también votaron por Carvajal en el Senado para elegirlo magistrado. Entonces eso está empantanado mientras resuelven si Carvajal puede votar o no. Cuando se resuelva esa recusación, pues el magistrado Ibáñez se sentará y expondrá ante la sala por qué para él no se subsanó el vicio de trámite y se debe tumbar la reforma pensional. Y entonces, después de aprobada la pensional, la Corte dice, Cámara, usted vuelva a arreglar este problema que tuvo en el debate inicial, porque lo puede subsanar, es decir, arreglar después de ya aprobado, y así se dio ese momento en la Cámara de Representantes. Esa votación, presidente, fue 5 votos por el sí, 9 votos por el no. Con esa votación se certifica entonces, señor secretario, o se entiende que ha sido aprobado el articulado, negada la reapertura de la discusión, subsanado el vicio de forma de procedimiento señalado por la Corte. Y entonces es importante Salamanca, porque él era el presidente de la Cámara que era muy cercano al gobierno y el gobierno tenía afán de subsanar esto en el periodo de él y corrieron, Benedetti puso los aviones para traer a los congresistas. Y hubo, digamos que, un debate afanoso, digamos. Que es una discusión, Daniel, que la misma Corte generó.
porque cuando la Corte define en su sala plena que le va a devolver el trámite a la Cámara, le dice subsánela, Sí, lo hace a través de un comunicado de prensa. sí. El gobierno dice, con ese comunicado de prensa ya tengo elementos para citar a extras, y cito a extras. Ya, hay que advertir eso también, que la Corte también dio línea verde pues, para que el gobierno también corriera. El presidente de la Corte que ahora presenta esta ponencia negativa lo hace a partir de ese comunicado. Si quiere le pongo al magistrado Jorge Enrique Ibáñez, que es ideológicamente un magistrado conservador en la Corte, que ha tenido muchos choques con el gobierno Petro y al que el gobierno califica como un magistrado de oposición. A partir de ahora le corresponde a los destinatarios de las órdenes, en primer lugar, a la Cámara de Representantes, proceder a tramitar en los términos que el comunicado lo señala, que recoge lo que dice la decisión contenida en el auto que fue adoptado por la Corte el 17 de junio, el trámite de subsanación. Y entonces ahí Ibáñez está diciendo, a partir de ahora, con el comunicado de prensa, la pelota queda en manos de la Cámara de Representantes, que tienen 30 días para subsanar el vicio. Por eso el gobierno, Benedetti, citan extras, se cita al mismo día la plenaria de la Cámara de Representantes, se anuncia un proyecto a las 9 de la noche y al día siguiente, en una maratón de 12 horas, se hace una sesión en la que la Cámara dice, suplimos lo que nos pidió la Corte Constitucional. ahora Ibáñez está diciendo que eso no ocurrió como se debía hacer. Ya vamos a entrar al contenido de eso. Primero quiero hablar como de cómo va a llegar esta ponencia a la Corte Constitucional, porque este es simplemente como el punto de partida del debate. Y ahora viene la discusión en serio, porque eso tiene que ganar mayoría. Si no gana mayoría, se hace una ponencia con la posición mayoritaria y pues no necesariamente es de aprobación, ¿no? Porque puedes llegar a otro punto medio. Sí, a un punto intermedio. Lo que está claro es que otra subsanación no va a haber. Ok. Es decir, aquí es o se tumba la reforma pensional, como lo pide Ibáñez, o se aprueba, o se advierte o se avala el trámite de la subsanación, hay ley, ya después la Corte empieza a revisar artículo por artículo si uno está bien, si uno está mal, si uno es inconstitucional, si no, pero o sea, son demandas aparte. Aquí lo que estamos mirando es la forma en la que se aprobó la reforma constitucional, Y entonces, la reforma pensional. la Corte está integrada de esta manera. Son 9 magistrados. Los colores hablan como del origen de... ¿Quién los ternó? ¿Quién los ternó? ¿No? Entonces los ternados por la Corte Suprema de Justicia, ahí está Carlos Camargo, el que le dio puestos a los magistrados que lo ternaron y a los congresistas que le votaron para elegirlo. Ahí se va a estrenar en este debate. Es un voto que por su origen se ve cercano a Ibáñez. Pero pues todavía no hay antecedentes de cómo decide él. Y se ve cercano, es decir, en el bloque opositor a la reforma consideran que Camargo va a estar ahí con ellos. Ok, sigo con el bloque más conservador que podría estar cerca de Ibáñez, entonces es Camargo. Está la pregunta de si Paola Meneses, que fue ternada por Iván Duque, está ahí. Y está la pregunta de si la magistrada Escobar también va a estar ahí. Que tiene, digamos, corte conservador. Entonces, en ese sentido también la cuentan y por eso se arma el famoso bloque de 4 que estarían con Ibáñez. Por sus decisiones anteriores, entenderíamos que Vladimir Fernández, que vota a todos y a lo que sea para Estado progresista, de que fue el secretario jurídico de Petro. Sí. Está Héctor Carvajal, el abogado. Sí. Esto lo quieren sacar de la discusión porque lo cuentan del otro lado. Posiblemente Miguel Polo, que tuvo el guiño del gobierno para ganar. Juan Carlos Cortés, que es un liberal, recuerde usted que fue viceprocurador. Y más allá de su afiliación política, aquí creo que el debate jurídico detrás es como qué tanto peso le vamos a dar al formalismo jurídico y qué tanto a las minucias y qué tanto peso, y eso son escuelas de derecho distintos, ¿no? Y qué tanto peso le vamos a dar a la importancia de los derechos al fondo y las cosas que transforma esta reforma en la manera en la que pues su trámite se vuelve importante, obviamente por las minucias, porque el trámite es importante en la democracia, pero pues el fondo de la reforma también lo es. ¿Cuáles son los argumentos de Ibáñez para tumbar la reforma pensional? Bueno, como pasó en el primer debate, es decir, en el primer momento en el que Ibáñez pide tumbar la pensional, pero se subsana, aquí el magistrado Ibáñez insiste en que hay vicios de forma. Cuando hablamos de vicios de forma, hablamos de la manera en que el Congreso aprobó la reforma pensional. Es una cosa que tiene que hacer la Corte Constitucional en su trabajo como guardián de la Constitución. El magistrado plantea 4 elementos, Daniel, que tienen que ver con la publicidad, el debate y la legalidad o no de las sesiones en las que se hicieron
las subsanaciones de la pensión. Entonces recordemos cómo se aprobó originalmente la reforma. Entonces el Senado dio un gran debate porque empezó por ahí la reforma y los tiempos se iban acortando y cuando le llegó a la Cámara había muy poco tiempo para debatir y finalmente hubo una mayoría que decidió cojamos el texto del Senado y lo aprobamos igual porque así no vamos a conciliarlo. Y eso fue lo que le dijo la Corte, eso quedó mal hecho, Sí. vuélvanlo a hacer. Hay que contar que la oposición adelantó la operación Tortuga, operación antiquórum. En la Cámara la oposición se salía, entonces rompía el quórum de la Cámara, entonces se dilataban las conversaciones. De que dejara también como constancia que hace parte de la técnica legislativa salirse de un debate para no aprobarlo. Está bien. La Cámara dice entonces, no tenemos tiempo. La ley quinta, que es el reglamento del Congreso, nos permite acoger el texto de una Cámara a otra. Sí. Entonces, el Senado puede decir yo acojo el texto de la Cámara o la Cámara puede decir yo acojo el texto del Senado. Ese día en esa sesión la Cámara dice vamos a acoger el texto, proponemos acoger el texto del Senado, que era fruto de un acuerdo político, recuerde usted, con el partido de la U, con el Partido Liberal, con Gloria Inés Ramírez en esa época, que fue un gran conciliador de esas reformas. El gobierno había cedido como las pretensiones de esa pensional, entonces era fruto de un acuerdo. La Cámara dice, repliquemos eso, acogamos ese texto, porque técnicamente eso se llama una proposición sustitutiva. Si usted dice, la sustitución es, vamos a acoger ese texto, ya lo demás lo dejamos atrás, lo hacemos. La Cámara procedió a hacerlo así, en ese momento estaba Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, si no estoy mal, y se aprobó. Sí. Cuando la Corte revisa, dice, oiga, pero sí, se puede acoger un texto, pero es que ustedes no permitieron el debate, la oposición quería hablar, la oposición quería proponer cosas, la oposición tenía 1000 cosas para decir, entonces por eso manda la subsanación. ¿Qué pasa ahora en la subsanación? ¿Qué pasó en la subsanación? El auto de la Corte que dice que hay que subsanar le da 3 órdenes. Le dice, 1, vuelva a debatir la proposición para acoger el texto y vótela. La Cámara lo hizo. Pero después someta a discusión los artículos del texto que venía en el Senado y 3, vote las actas. Las 2 primeras eran totalmente contradictorias, Daniel, porque cuando usted acoge un texto, pues usted ya cerró el debate porque usted está diciendo, yo estoy de acuerdo con lo que aprobó el Senado. Punto. No tengo por qué debatir otra vez los artículos porque eso es volver a abrir una discusión que no tiene sentido. De eso se pega el magistrado Ibáñez para decir, no hubo debate inicialmente, las citaciones fueron muy rápidas, 2, y las actas pues no se aprobaron, que esa es otra minucia del debate legislativo. Y entonces le pongo aquí sobre el 211, sobre la citación de cómo se citó este debate. Entonces esto fue de afán. Entonces él dice, en la secuencia temporal plantea el primer problema procedimental relevante. Entre la expedición del decreto de convocatoria y el inicio de la sesión plenaria transcurrieron apenas 5 horas. Fue así, pero lo que le decía inicialmente, la Corte Constitucional comunicado de prensa dice, tomamos esta decisión. El ministro Benedetti del gobierno dice, ya la Corte tomó una decisión, citemos extras. El gobierno firma el decreto de extras a la 1:51 de la tarde del 27 de junio. A las 3 de la tarde el presidente de la Cámara dice, bueno, acojo el decreto llamado extras, cito a las 8 de la noche. Claro, pasan 5 horas, pero hay que decirlo también, hay antecedentes de otras leyes, de otros proyectos de ley en los que el gobierno cita para ese mismo día. Claro, y este no era un texto desconocido para la Cámara. Es ¿no? que el magistrado... Es lo que dice Héctor Riveros, que usted consultó, y el ex magistrado Lizarazo. Sí, lo que pasa es que el magistrado Ibáñez dice, es que como pasaron 5 horas entre la citación y la sesión, los congresistas no tuvieron tiempo para conocer de qué iban a hablar. Pues ese era un texto que se había aprobado el año anterior, era un texto que ya estaba en ponencia, es decir, ya todo el mundo lo conocía, no era algo de lo que iban a explorar de nuevo los congresistas en esa sesión. Digamos que ese argumento es debatible en ese sentido, pues lo que nos decían expertos y otros abogados constitucionalistas. Después viene toda la discusión de si hubo suficiente debate, que es la famosa proposición sustitutiva. Sí, ese es otro debate porque la Corte, cuando le manda la subsanación a la Cámara, le dice, bueno, es que igual nosotros no tenemos un estándar para decidir cuándo hubo mucho debate o poco debate. En esa sesión, la primera sesión en la que la Cámara coge el texto del Senado, fueron como de 8 o 10 horas. En la de la subsanación, también fueron como 10 horas. De hecho, intervinieron más de 50 congresistas debatiendo de hay que acoger el texto, no hay que acoger el texto, es legal o no es legal. No hay un estándar fijo en la Corte Constitucional para decir cuánto tiempo yo debo debatir una ley. De hecho, si ese argumento prosperara, como lo quiere el magistrado Ibáñez, el presupuesto que se aprobó la semana pasada se caería,
porque el Senado acogió el texto de la Cámara. Claro, que esa es la discusión de fondo sobre la ponencia de Ibáñez, que se fija en unos detalles tan chiquitos que si esta ponencia se aprobara, No, cambia el reglamento. pondría un estándar Eso. tan alto para el procedimiento del Congreso que se podrían caer todas las leyes que se han aprobado en el pasado y las siguientes entonces tendrían un estándar que sería muy difícil de cumplir por la naturaleza a veces agitada, luchada. Y por los mismos principios, Daniel, que rigen el Estado colombiano, por ejemplo, el principio de celeridad. Pues es decir, yo acojo un texto de otra Cámara para avanzar en el proyecto y para que las leyes entren en vigencia pronto, no necesariamente para dilatar o para pupitrear Sí. o para eludir la conversación. Yo nunca había escuchado tanto debate acerca de las famosas actas del Congreso. Yo entendía que el Congreso hacía leyes, las actas estaban en un nivel de minucia legislativa que gracias al magistrado Ibáñez estamos conociendo. La ponencia dice esto acerca de las actas, Gerson. Este es el artículo el pedazo que usted saca. Es el artículo 17 de la ley quinta, esa es la ley del Congreso, establece que las actas de las sesiones deben someterse a aprobación respectiva de la corporación y solo una vez aprobadas adquieren pleno valor. Un acta no aprobada constituye un documento imperfecto. Esta irregularidad es particularmente grave en el contexto de un proceso de subsanación de vicios. Entonces, ahí lo que pasó es que después de esta sesión se demoraron mucho tiempo en aprobar la acta de todo el proceso de subsanación. A ver, ¿qué dice el magistrado Ibáñez? La primera citación de extras fue el 27 de junio. Ese día el Congreso citó para anunciar que en la siguiente sesión del 28 iba a hablar de la reforma pensional. Ese día, por la misma celeridad con la que el gobierno convocó, asistieron unos 76 congresistas. 76 representantes. Todavía no ha llegado el avión de Benedetti. La Aerolíneas Benedetti se activó al día siguiente. Las mayorías en la Cámara de Representantes, son 186 representantes a la Cámara, son 94. Sí. El magistrado Ibáñez dice, para haber aprobado el orden del día de ese 27 de junio se necesitaban 94 personas asistentes, pero solo estuvieron 76. Ahí está la otra minucia. Hay constitucionalistas que dicen, para usted anunciar un proyecto no necesita mayoría porque usted no está votando. Usted simplemente le está diciendo al Congreso, Sí. mañana vamos a hablar de esto. Están notificando que algo va a pasar. El magistrado Ibáñez, recogiendo un poco los argumentos de la oposición, dice, no, necesitamos los 94 y sin 94 no hubo acta. Por eso, ¿qué son las actas? ¿No? Las actas es como la constancia de qué pasó en esa sesión. Es un documento chiquito en síntesis. Ese día debatimos esto, participaron tantos y ya. Usualmente, Daniel, las actas se votan a pupitrazo. Sí. Se somete a votación el acta de la sesión del 15 de junio. ¿Aprobado? Se aprueba. Listo. Nadie alega, nadie pide votación nominal, no sé qué. Pero ya cuando la Cámara iba a votar el acta de ese 27 de junio, la oposición dice, ojo, no podemos aprobar eso porque yo no estuve. Claro, la oposición se salió de ese debate del 27 de junio justamente porque, como su manera de reclamar, Claro. que no iba a apoyar la reforma pensional. Entonces, como el magistrado Ibáñez dice, no se votó esa acta con los 94, sino con los 76, 78, pues esa acta no existió, entonces no hay constancia de que ese día se votó. Caso contrario, dice el procurador Gregorio Hash, que viene de ser el notario del Congreso, él dice, no hay necesidad de los 94, con los 76 era suficiente porque hay acuerdo deliberatorio que es de 43 para adelante. Claro. Esa es otra discusión, es una minucia que si ustedes se ponen a analizar otros antecedentes de la Corte, no lo van a encontrar. Y está precisamente este antecedente de la Corte acerca del tema de la publicidad y de cómo se publican los resultados del debate legislativo. Y esta es una sentencia que votó y que aprobó el mismo magistrado Ibáñez sobre el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Petro de 2022. Y dice que aunque el medio oficial de publicidad de los actos del Congreso es la Gaceta, que presupone la aprobación del acta, el acto formal, no por ello, a falta de la misma, le está vedado a la Corte valerse de los demás medios de convicción como los informes y las grabaciones. Que es lo que, por ejemplo, insiste el procurador Gregorio. Dice, bueno, ahí están los videos de YouTube para que usted se dé cuenta que se debatió ese día. Y es lo que dice también la presidencia de la Cámara de Representantes. Argumentos que el magistrado Ibáñez calificó de absurdos en algunos casos. Y de hecho, al final de la ponencia dice que la Cámara de Representantes cayó en una desobediencia judicial. Claro, ahí un poco las decisiones que aprobó previamente lo vienen como a perseguir en esta ponencia que somete a discusión de la Sala Plena de la Corte Constitucional. Terminó, Gerson, con la reacción del ministro Benedetti a su nota.
Un poco exagerada. Golpe de Estado, ¿no? Ca- Cuando no han votado. Resulta que ahora el líder de la oposición, magistrado Ibáñez, sabe más de la ley quinta que quien fue más de una década secretario general del Congreso, Gregorio El Hach, hoy procurador, hasta pasar por encima del Congreso. Una sola persona. Bueno, calma. Calma porque ahí el gobierno tiene cómo pelear los votos dentro de la sala plena. Es decir, esta es una ponencia con la que va a empezar la discusión, seguramente va a haber mucha mella. Internamente la postura minuciosa de Ibáñez ha generado tensiones con otros magistrados. Hay que ver cómo termina de resolverse. Estaba pidiendo hasta como una confirmación de que el presidente Petro estaba en el país en ese momento para el decreto de las para el decreto de las extras. Hay una frase de un magistrado auxiliar de la Corte Constitucional y es que Ibáñez, lo dice ese magistrado auxiliar, Ibáñez solía decretar pruebas con base en videos de opositores. Entonces, así de candente. Aquí retoma muchos de los argumentos de la oposición. Ahora esto irá a discusión, en la que será, creo que la discusión más tensa que enfrenta la Corte Constitucional en el remate de este gobierno y por la cual ya hay varias manifestaciones que se han hecho en frente a esa alta corte. Gerson, muchas gracias por este trabajo, este análisis y esta exclusiva. Gracias por la invitación, Daniel. No, señor. Gracias a ustedes por ver estos videos de La Silla Vacía. Les recuerdo, estamos en nuestra sillatón. Es el momento en el año en que en La Silla les pedimos a ustedes que si les gusta nuestro trabajo, nos apoyen con una donación, pequeña o grande, ojalá grande. La Silla Vacía es una fundación, es una entidad sin ánimo de lucro y la base de lo que nos permite hacer periodismo independiente es la generación de recursos que permitan esa independencia y sus donaciones hacen precisamente eso y todas se van para pagar nuestros salarios porque, como les decía, somos una entidad sin ánimo de lucro. Nos vemos esta semana con más videos. Muchas gracias. Chao. Vienen las elecciones de 2026 y el panorama político todavía no está claro. En el canal de YouTube de La Silla Vacía le explicamos a profundidad y sin sesgos las movidas de poder que serán claves para tomar decisiones el próximo año. Suscríbase a nuestro canal, active la campanita y haga parte de una comunidad que apoya el periodismo independiente.